ahora está empezando a trabajar ese tema. Por ejemplo, hay un libro de Rosana Buber, no sé si alguien cursó antropología, bueno, se llama ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda. Y ella entrevistó a muchos combatientes. Lo que yo me refería recién es que es difícil hacer una generalización sobre el tema. Hay trabajos sobre inicios de trabajos, de trabajar con cartas, con testimonios, pero la idea de generalizar, propia de la ciencia, es a veces difícil por las diferentes realidades vividas. Rosana Buber lo hizo desde la antropología, primero de algo que comenté hace un rato, de cuál era la visión de Malvinas en Argentina, y después qué hace la sociedad argentina con Malvinas, qué hizo en los 80, qué hace en los 90, cómo ha tratado a los veteranos de guerra. Porque ella la llama, de la causa nacional de la guerra absurda pasan de chicos a veteranos. Está por llegar la guerra, la gente dice, bueno, mandamos a los combatientes, son jóvenes que van a ser nuestros guerreros. Luego de la guerra son los chicos de la guerra, los enviados a morir. Entonces son como diferentes imágenes que se van haciendo. Y ella trata de reconstruir eso, pero se toca con muchos problemas. Y Federico Lorenz, un historiador recibido en la Universidad de El Salvador de Historia, también sacó un libro el año pasado, Las guerras por Malvinas, no sé si alguien lo escuchó, que trata de hacer lo mismo desde la historia, pero son como trabajar problemas, digamos, de la relación de la sociedad con el problema y con su relación con los veteranos. Federico Lorenz dice, ¿por qué le llamamos chicos? Pero no hay trabajo sobre los soldados en la situación de guerra. Hay testimonios, hay libros de crónicas, claro, todavía falta un trabajo superador, me parece, en ese sentido, que pueda aportar conocimiento. Federico Lorenz, en el primer capítulo, es muy interesante, se lo recomiendo el libro, porque plantea chicos, chicos muertos en situaciones violentas hubo en Argentina, dice, pero ¿por qué por ejemplo, se le dice chicos a los veteranos y no se le dice chicos a los que luchaban en grupos armados revolucionarios, que eran jóvenes muchos y estaban interesados? Entonces hay una cuestión simbólica de cómo la sociedad va captando y cómo trabajan los medios. Los medios todos los años a la sociedad argentina, al tener un duelo, yo le digo un duelo porque es como que siempre hay conflictos para hablar del tema. O sea, con un familiar de caído en Malvinas no es fácil hablar, y con una persona que está en contra tampoco, en contra de decir de la guerra, que sea muy militante. Digo, son situaciones muy complicadas para hablar y para conceptualizar. Entonces me parece que ese camino, que yo no es que estoy trabajando en las relaciones entre la sociedad y Malvinas, es un camino que está empezando, pero que va a llevar un tiempo, me parece, que no sé si va a tener una resolución en buen término. ¿Conseguimos una pregunta? No, más o menos por ahí con lo que vos estás investigando sobre la toma de decisiones, sobre conflictos y eso. Estaba pensando, digamos, al momento de decidir recuperar las Malvinas, ¿por qué Malvinas, digamos? O sea, ¿por qué no un reclamo sobre los hielos continentales, por ejemplo, para reavivar esa cosa nacional que se estaba perdiendo sobre el golpe? Digamos, ¿hay alguna influencia que haga que se decidan por Malvinas, digamos? O sea, más, digamos, con el contexto internacional, o sea, estaba el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra con el conservador, etcétera, etcétera. No era una situación favorable, digamos. O sea, ¿por qué Malvinas? Sí, es la misma pregunta que yo siempre me hice cuando me interesó el tema para investigarlo. Acordémonos que el gobierno asume el 23 de diciembre del 81. Y estaba en medio de un proceso diplomático de llegar en febrero. O sea, el proceso diplomático había avanzado bastante y los ingleses en algunos sentidos mostraban aptitud para negociar, pero los jefes se oponían. Eso pasó durante el 81 de canciller a Camillón, antes de que asuma el gobierno. Y cuando asume este gobierno, entre las pautas del gobierno es
congelar el problema Chile en la política exterior, y por otro lado, reactivar el tema Malvinas. Supuestamente, lo que dicen los actores es por servicios de inteligencia de la Marina y del Ejército, ellos sabían que en la Cámara de los Lores y los Comunes en Inglaterra se estaba discutiendo crear la Fortaleza Malvinas. Era un proyecto del año 78 que lo decidieron poner en práctica, porque ellos decían que los ingleses que los argentinos se iban a cansar y iban a ocupar y ellos no iban a poder evitar. Eso está en un libro que es el Informe Frank, no sé si lo conocen. El Informe Frank lo mandó a hacer el gobierno inglés para investigar cómo se llegó a la y publica todas las cuestiones de inteligencia. Entonces, supuestamente se reaviva por eso. Punto 1. Entonces, lo que hace el gobierno es mandar a hacer un plan para Malvinas. Había un plan hecho del año 68 por la Marina, pero ahora en ese momento se mandó a hacer un plan conjunto entre las tres fuerzas conjunto que en ese contexto, en Nueva York en febrero tenían que juntarse en las reuniones bilaterales las negociadoras ingleses con Argentina. Esas reuniones fracasan